El aire de la tarde estaba impregnado del aroma a ajo y tomillo, un fragante preludio a la salsa para pasta que hervía a fuego lento en la estufa. Arthur, tarareando una melodía olvidada, picó meticulosamente un pimiento morrón. Su rojo vibrante contrastaba con la tabla de cortar blanca e inmaculada. El suave chisporroteo de las cebollas dorándose en aceite de oliva llenaba su cocina, una sinfonía de paz doméstica que apreciaba. Su hija, Clara, se casaba en menos de 2 días, y una silenciosa sensación de satisfacción lo invadía, una sensación que no había experimentado en muchos años. Imaginó la alegría en el rostro de Clara, el orgullo que sentiría al acompañarla al altar, la serena felicidad de tener a Eleanor a su lado. Entonces sonó el teléfono, una intrusión estridente e inoportuna. Miró el identificador de llamadas, con el corazón encogido, aunque no del todo sorprendido. Vivian, su exesposa, respiró hondo, armándose de valor, y contestó. Arthur, la voz de Vivian, cortante como el bisturí de un cirujano, interrumpió la calma culinaria. No hubo preámbulos educados ni fingida calidez. No permitiré que esa mujer arruine la boda de nuestra hija. La mano de Arthur se tensó sobre el cuchillo. Sabía exactamente a esa mujer a la que se refería. Eleanor, su esposa, la mujer que había devuelto la luz a su vida tras años de una oscuridad diferente. ¿De qué estás hablando, Vivian?, preguntó, intentando mantener la voz serena, aunque un temblor de ira ya se estaba gestando en su interior. Lo sabes perfectamente, espetó, con un tono desbordante de desdén. Hablo de tu pequeño paciente con cáncer, tu obra de caridad. De verdad, Arthur, de verdad necesita llamar la atención en el día más importante de Clara, con un aspecto tan frágil. Las palabras lo impactaron como un golpe físico. Sintió una oleada de furia protectora. Eleanor luchaba contra el cáncer de mama, una lucha que afrontaba con increíble gracia y resiliencia. Escuchar a Vivian convertir su enfermedad en un arma, utilizándola como instrumento de crueldad, era más que despreciable. Eleanor es mi esposa, Vivian, declaró con voz firme, interrumpiendo su venenoso monólogo. Y estará en la boda. Clara la quiere allí. Le pidió específicamente que participara. Siguió un silencio tenso, cargado con la rabia apenas contenida de Vivian. Casi podía imaginarla al otro lado de la línea, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación y los ojos entrecerrados. Clara está confundida, Arthur. Está muy estresada. Algunas mujeres simplemente no están hechas para eventos familiares, sobre todo para aquellas tan frágiles como tu querida Eleanor. Es lo mejor, créeme. La sutil amenaza flotaba en el aire, un escalofriante trasfondo bajo su fingida preocupación. Vivian siempre tenía la habilidad de hacer que su malicia sonara como sabiduría maternal. No respondió directamente a la amenaza velada, pues no quería darle más importancia. En cambio, colgó la llamada. El silencio de su cocina se volvió repentinamente denso. Se apoyó en la encimera. Los vivos colores de las verduras picadas se difuminaban ante sus ojos. Las palabras de Vivian resonaron, despertando una cascada de recuerdos, tanto cariñosos como amargos. Recordó a una Vivian diferente, la Vivian de la que se había enamorado hacía tantos años. Joven, vibrante, hermosa, con una risa que iluminaba cualquier habitación. Había sido la encarnación de sus sueños compartidos. Una casa con jardín, hijos, envejecer juntos, sus manos entrelazadas en un columpio en el porche. Recordó el fresco día de otoño de su boda, el nacimiento de Clara, la alegría de construir una vida. Hubo momentos de genuina ternura, estallidos de cariño espontáneo que le hicieron creer que su amor era realmente especial. Pero incluso entonces, al principio, había indicios, pequeñas cosas que él descartaba como peculiaridades encantadoras. Su precisión militar, como solía llamarla cariñosamente, se había extendido más allá de su impecable capacidad organizativa en el trabajo. Se filtraba en su hogar, en su vida social, en su relación. Todo tenía un lugar, un horario, una regla. Lo que una vez vio como eficiencia, luego lo reconoció como control. Un sutil, casi imperceptible, ajuste de las riendas. Tenía una forma especial de guiar las conversaciones, de manipular sutilmente las situaciones para obtener el resultado que deseaba, siempre con una sonrisa y una explicación aparentemente lógica.
A menudo se había encontrado accediendo a cosas que inicialmente no quería, simplemente porque Vivian había presentado su caso de forma impecable. No era maliciosa, no abiertamente, pero siempre era su estilo. Los recuerdos se oscurecieron, cambiando al año 2018, el año en que su mundo se derrumbó. Recordó las circunstancias mundanas de su descubrimiento. No fue una revelación grandiosa ni dramática, sino una comprensión lenta y repugnante, reconstruida a partir de los extractos de tarjetas de crédito, cargos inusuales, escapadas de fin de semana a pintorescos hostales de los que nunca había oído hablar, cenas caras en restaurantes que no habían visitado, artículos de lujo que él ciertamente no le había comprado. Recordó estar sentado a la mesa de la cocina, con el suave zumbido del refrigerador como único sonido, mientras cruzaba meticulosamente fechas y lugares. La sensación de hundimiento en sus entrañas se hacía más pesada con cada entrada, con cada revelación de una vida que ella vivía y que no lo incluía. El enfrentamiento había sido desagradable, un marcado contraste con la vida perfectamente cuidada que Vivian siempre presentaba al mundo. Su fachada cuidadosamente construida se hizo añicos, revelando a una mujer que apenas reconocía bajo la apariencia de compostura. El divorcio que siguió fue angustioso, no solo para él, sino también para Clara. Su hija, entonces una adolescente confundida y desconsolada, intentó desesperadamente mediar, cerrar la herida abierta en su familia. Recordó su rostro bañado en lágrimas, sus súplicas desesperadas para que reconsideraran, para que encontraran una salida. Verla atrapada en el fuego cruzado lo destrozó, testimonio de la destrucción que Vivian había causado. Clara siempre había sido ferozmente leal, amándolos a ambos por igual, y el panorama fracturado de su familia la había devastado. Ahora, mientras Clara se preparaba para embarcarse en su propio viaje de amor y compromiso, el venenoso ataque de Vivian parecía un último intento desesperado por controlar la felicidad que ella misma había desperdiciado. Arthur comprendió, con la claridad de una experiencia dolorosa, que la crueldad actual de Vivian no se limitaba a Eleanor. Se trataba de enfrentarse a la familia que ella había destruido. Se trataba de ver la nueva vida que había construido, la felicidad que había encontrado y la serena dignidad con la que Clara seguía adelante, a pesar de los escombros que Vivian había dejado atrás. Su amargura era un espejo que reflejaba sus propios fracasos, y ella no podía soportar ese reflejo. Arthur volvió a mirar la salsa hirviendo. Su aroma era ahora un ancla reconfortante en el presente. Protegería a Eleanor. Protegería a Clara. Vivian podría intentarlo, pero no arruinaría esta boda. Ni ahora, ni nunca. El camino a la casa de Clara en las afueras se vio amenizado por el crujido del celofán y el delicado aroma a lirios y rosas. Eleanor, siempre con una presencia serena, arreglaba meticulosamente un ramo de flores en un jarrón que había traído consigo, con movimientos precisos y elegantes, incluso en el espacio reducido del coche. A pesar de las palabras desagradables intercambiadas entre Arthur y Vivian, Eleanor seguía centrada en crear belleza, un pequeño acto de desafío ante la negatividad que la invadía. Arthur la miró, su perfil sereno, con un mechón suelto de cabello castaño rojizo cayendo sobre su frente. Sabía la batalla que libraba, tanto con su salud como con la guerra emocional que Vivian libraba. «¿Estás listo para esto, mi amor?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía, una sutil oferta de apoyo. Eleanor terminó de ajustar una rosa particularmente rebelde, con dedos ágiles. Lo miró, con una leve sonrisa tranquilizadora en los labios. «Clara necesita a sus dos familias juntas esta noche, Arthur. Se trata de ella, y solo de ella. No dejaré que la amargura de tu exesposa lo arruine, ni para ella ni para nosotros. Estamos aquí para celebrar el amor, no para perpetuar viejos rencores». Su determinación era palpable, una fuerza silenciosa que siempre lo asombraba. Hablaba con una convicción que a menudo desarmaba incluso las situaciones más difíciles. Al entrar en la entrada de Clara, la casa resplandecía con luces de bienvenida, testimonio del espíritu festivo que Clara se empeñaba en mantener. La puerta principal se abrió antes de que Arthur pudiera siquiera tocar el timbre, y apareció Clara, con el rostro forzado y radiante. Los envolvió en un fuerte abrazo, con una alegría un tanto exagerada, un claro indicador de su estrés latente. «¡Papá! ¡Eleanor!»,
—¡Llegaste! ¡Qué flores tan preciosas! —exclamó Clara, tomando el jarrón de las manos de Eleanor con auténtica alegría. —Pasa, pasa. Leo y los Sterling ya están aquí, ayudando con los preparativos de última hora. Todo está un poco caótico, pero todo está tomando forma. Al entrar, la casa bullía de actividad. Leo, el prometido de Clara, movía los muebles con una eficiencia impresionante, mientras que los Sterling, los padres de Leo, preparaban los aperitivos con una soltura demostrada. El ambiente, a pesar de los valientes esfuerzos de Clara, se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Arthur apretó la mano de Eleanor, una silenciosa promesa de solidaridad. Justo entonces, un silencio repentino invadió la habitación. La puerta principal que Clara había dejado entreabierta se abrió de nuevo, y Vivian hizo su entrada triunfal. Entró a grandes zancadas, irradiando un aura de prepotencia, con un chal de diseño que le cubría los hombros con gran dramatismo. Sus ojos se encontraron de inmediato con los de Clara, y se abalanzó sobre ella, abrazando a su hija con una calidez exagerada que parecía más bien teatral que genuina. «Mi querida Clara, mi hermosa futura esposa», susurró Vivian, con la voz un poco demasiado aguda, demasiado empalagosa. «Estás radiante, incluso en medio de todo este caos». Su mirada, aguda y escrutadora, recorrió la habitación, deteniéndose una fracción de segundo en Arthur antes de posarse finalmente en Eleanor. Un leve, casi imperceptible destello de triunfo cruzó el rostro de Vivian. La observó con condescendencia, observando su sencillo pero elegante vestido color crema, su cabello cuidadosamente recogido y sus discretos pendientes de perlas. «Eleanor», dijo Vivian, con la voz desprovista de toda calidez, «qué práctica te ves hoy, tan sensata». La palabra «sensata» flotaba en el aire, un insulto apenas disimulado disfrazado de cumplido, que implicaba falta de estilo o esfuerzo. Eleanor, sin embargo, permaneció impasible. Su compostura era notable, testimonio de su fuerza interior. Esbozó una sonrisa breve y educada. «La casa de Clara es preciosa, Vivian. Es perfecta para celebrar una ocasión tan alegre. Y las flores son realmente preciosas, ¿verdad?». Desvió hábilmente el comentario, volviendo a centrar la conversación en Clara y los aspectos positivos de la velada. Vivian, momentáneamente sorprendida por la plácida respuesta de Eleanor, se recuperó rápidamente. Se volvió hacia Clara, restándole importancia sutilmente a la presencia de Eleanor como si fuera un mueble incómodo. «Algunas celebraciones significan más que otras, ¿verdad, cariño? Sobre todo la boda de una hija. Es sin duda el momento cumbre de los eventos familiares». La implicación era clara. Eleanor, como forastera, no podía comprender la profundidad de esta celebración familiar. No formaba parte de ella. La velada continuó, una delicada danza de cortesías forzadas y tensión latente. Mientras todos se reunían en la cocina para ayudar con los últimos preparativos de la cena, Vivian se acercó sigilosamente a Eleanor, con un brillo depredador en la mirada. Su voz se convirtió en un susurro conspirador, teñido de falsa compasión. «Eleanor, querida, debo preguntarte, ¿de verdad tienes fuerzas para las festividades de mañana? La boda será bastante exigente. Tanto estar de pie, la larga ceremonia. No me gustaría que te excedieras, sobre todo con tu delicado estado». Eleanor sostuvo la mirada de Vivian con serena dignidad. «Gracias por tu preocupación, Vivian. Te aseguro que soy perfectamente capaz de disfrutar de la boda de Clara, y pienso hacerlo plenamente». Su voz era firme, sin dar pie a más discusiones. Clara, siempre diplomática, percibió la creciente tensión. A la hora de cenar, distribuyó con destreza los asientos, una sutil genialidad. Colocó a Vivian en un extremo de la larga mesa del comedor, rodeada de la extensa familia de Leo, quienes, al estar menos familiarizados con la compleja dinámica familiar, quizás podrían servir de barrera. Arthur y Eleanor, mientras tanto, estaban cómodamente sentados en el extremo opuesto, entre algunos de los amigos más cercanos de Clara que conocían y adoraban a Eleanor. Era un mensaje claro y tácito. Vivian no dominaría la velada. Al comenzar la cena, una aparente normalidad se apoderó de la mesa. Risas y conversaciones llenaron la sala, aunque Arthur no podía evitar la sensación de estar siendo vigilado. Notó la mirada de Vivian, constantemente escrutadora, observadora. Durante un silencio en la conversación,
Mientras ella gesticulaba con desdén sobre algún asunto trivial, la mirada de Vivian recorrió la ornamentada moldura del techo. «Clara, querida», dijo, y su voz se oyó por toda la mesa. «He notado que tienes unas medidas de seguridad bastante interesantes en tu casa. Hay cámaras por todas partes, ¿verdad? Eres una dueña muy concienzuda». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una observación casual, pero parecía una declaración, un sutil recordatorio de que siempre estaba observando, siempre atenta. Arthur sintió una punzada de inquietud. Se preguntó qué más habría notado Vivian. La cena previa a la boda había concluido, dejando tras de sí una mezcla de alivio y agotamiento. Clara, siempre la anfitriona tan atenta, había asignado un lugar para dormir a sus invitados. Arthur y Eleanor fueron conducidos a la Sala Verde, un espacio acogedor y decorado con buen gusto al final del pasillo, alejado de las zonas más bulliciosas de la casa. Ofrecía un santuario de tranquilidad, un grato respiro de la tensa convivencia de la noche. Dentro de la Sala Verde, Eleanor se movía con una gracia cansada. Se sentó ante el elegante tocador, cuya superficie pulida reflejaba la suave luz de la lámpara. Con un suspiro de alivio, desató con cuidado su pañuelo de seda, dejándolo caer sobre el cojín a su lado. Debajo, su cabello, que había estado creciendo lenta pero constantemente después de la quimioterapia, ahora le llegaba a los hombros, de un castaño rojizo suave y fino. Aún era escaso en algunas zonas, testimonio de su constante lucha, pero allí estaba, símbolo de resiliencia y salud recuperada. Tomó un cepillo con base de plata y comenzó a cepillar suavemente los mechones, un pequeño ritual privado antes de acostarse. Arthur la observaba desde la puerta, con un nudo de inquietud en el estómago. La presencia de Vivian había sido un trasfondo constante e insidioso. Sus amenazas veladas y comentarios mordaces dejaban un rastro persistente de malicia. No podía evitar la sensación de que algo más se estaba gestando. «Está planeando algo, Eleanor», dijo en voz baja y preocupada, rompiendo el silencio apacible. «Lo presiento. No lo dejará pasar». Eleanor lo miró a los ojos en el espejo. Sus ojos reflejaban una profunda serenidad. Dejó de cepillarse, con las manos apoyadas en el cabello. «Ella no puede hacerme daño, Arthur. Ya no. No de las maneras que realmente importan. El amor es más fuerte que cualquier veneno que lleve consigo. Nos tenemos el uno al otro, y la felicidad de Clara en la que concentrarnos. Eso es todo lo que importa». Sus palabras fueron un bálsamo, una silenciosa garantía de que, a pesar de todo, eran resilientes. Él admiraba su espíritu inquebrantable, su capacidad para encontrar fuerza incluso ante una crueldad tan calculada. Se acomodaron en la cama. La comodidad de su espacio compartido contrastaba marcadamente con la tensión de la noche. Arthur se durmió con las palabras tranquilizadoras de Eleanor resonando en su mente, arrullado por el suave ritmo de su respiración a su lado. A la mañana siguiente, el día de la boda de Clara, Arthur se despertó a las 7:15. La habitación estaba bañada por la suave y difusa luz del amanecer, que teñía las paredes verdes de tonos suaves. Se movió, extendiendo la mano instintivamente hacia Eleanor, rozando con los dedos la seda de su pañuelo. Ella seguía profundamente dormida, con el rostro sereno, iluminado por la luz naciente. Sonrió suavemente, sintiendo una oleada de ternura que lo invadía. Una mujer tan hermosa por dentro y por fuera. Su mano se detuvo, su pulgar acariciando suavemente la seda. Extendió la mano para ajustar el pañuelo, que se había movido ligeramente durante la noche, con la intención de asegurarse de que se mantuviera cómodamente en su lugar. Pero al rozar la tela con los dedos, su mano se paralizó. Bajo la seda no había pelo, ni las suaves y familiares hebras. Solo un cuero cabelludo suave y fresco. Un terror gélido comenzó a invadirlo, calándole los huesos, helándolo hasta la médula. Intentó convencerse de que era solo un efecto de la luz, una percepción errónea, pero la sensación era inconfundible. Con un creciente horror, Arthur levantó lenta y delicadamente el borde del pañuelo. Lo que vio le dejó sin aliento. El cabello de Eleanor, su hermoso cabello regenerado con tanto esfuerzo, había desaparecido por completo. Lo habían cortado deliberadamente, de forma desigual y brutal, increíblemente cerca de la raíz,
dejando al descubierto zonas irregulares de cuero cabelludo en carne viva. Fue un acto de mutilación cruel y calculado. Los pequeños y suaves mechones que habían sido símbolo de su recuperación fueron arrancados, dejándola vulnerable y expuesta. Ante el leve movimiento, Eleanor se movió. Sus párpados se abrieron y miró a Arthur, con los ojos aún nublados por el sueño, y un destello de satisfacción soñolienta en el rostro. Entonces bajó la mirada, fijándose en el borde del pañuelo levantado que él tenía en la mano, en la cruda realidad de su cuero cabelludo al descubierto. Sus ojos se abrieron de par en par, centrándose, comprendiendo. Se llevó la mano a la cabeza, y sus dedos recorrieron la brutal ausencia de su cabello. La satisfacción soñolienta se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror desconcertado, y luego por una comprensión incipiente. Entreabrió los labios, pero al principio no emitió ningún sonido. Luego, un susurro áspero, apenas audible, escapó de su garganta. «Mi cabello. Se fue todo». El susurro se convirtió rápidamente en un sollozo ahogado. Su cuerpo empezó a temblar y se desplomó en los brazos de Arthur, incapaz de soportar el peso de la violación. «Otra vez no», sollozó, con la voz cargada de angustia, reviviendo el trauma de su tratamiento contra el cáncer, la despoja forzada de su feminidad, la impotencia. «Por favor, otra vez no». El dolor en su voz era visceral, un grito desde lo más profundo de su alma. Arthur la abrazó con fuerza, con el corazón dolido por una furia feroz y protectora. Recorrió la habitación con la mirada, recorriendo la puerta y la ventana. No había señales de haber forzado la entrada. Había sido un trabajo interno. «Alguien tenía una llave», declaró con gravedad, con la voz tensa por la furia apenas contenida. «Alguien con acceso a esta casa. Alguien que sabía exactamente dónde dormíamos». Las cámaras que Vivian había observado pasaron por su mente, un recordatorio burlón de su calculada observación. Eleanor se apartó un poco, con el rostro surcado de lágrimas, pero sus ojos conservaban un destello de su fortaleza característica, incluso en su desolación. «Es el día de la boda de Clara», susurró, con voz aún temblorosa pero firme. «No dejaré que esto arruine su felicidad. No podemos permitir que esto arruine su felicidad». Su atención, incluso en ese momento de profunda violación personal, seguía centrada en su hija. Su resiliencia, su altruismo, eran a la vez desgarradores e inspiradores. Una furia fría y dura se apoderó del pecho de Arthur, eclipsando rápidamente la conmoción y la devastación. Se enroscó, potente y ardiente, exigiendo una salida. No le cabía duda. Tenía que ser Vivian. ¿Quién más se rebajaría a semejante crueldad? ¿Quién más poseía el motivo, los medios y la audacia de cometer un acto tan atroz el día de la boda de Clara? Apretó la mandíbula y apretó los puños a los costados. Tenía que enfrentarla. Ahora. Eleanor, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, percibió sus intenciones. Se aferró a su brazo, con una fuerza sorprendente a pesar de su fragilidad. «Por favor, Arthur, no», susurró con urgencia, con la voz entrecortada. «Por favor, no agraves esto más de lo necesario. Es justo lo que quiere. Quiere montar un escándalo, ser el centro de atención. No le des esa satisfacción». Su mirada le suplicaba, reflejando su profunda preocupación por el día de Clara, su miedo a que esta nueva herida eclipsara la alegría de la boda. Pero Arthur estaba insensible. La imagen del cabello despeinado de Eleanor, su dolor intenso, era una marca que ardía en su mente. Se apartó con suavidad, con la mirada fija en la puerta. «No puedo, Eleanor. No puedo dejar que se salga con la suya. Otra vez no». Su voz era baja, tensa por la rabia que latía. La ayudó con delicadeza a ponerse el pañuelo. Un pequeño gesto de ternura, en medio de la tormenta que se avecinaba en su interior. Salió de la sala verde, recorrió el pasillo y se dirigió directamente a la cocina, siguiendo el tenue aroma del café recién hecho. Al entrar, encontró a Vivian ya perfectamente peinada, con el cabello impecablemente peinado y la bata de seda ceñida con elegancia a la cintura. Estaba de pie junto a la cafetera, con una cucharilla de plata sobre una bolsa de café molido artesanal, con movimientos precisos y deliberados, como si ningún revuelo pudiera afectar su mañana perfectamente orquestada. «Tú hiciste esto, Vivian», dijo Arthur con voz monótona, sin preámbulos ni cortesía.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. Vivian se giró lentamente, ladeando ligeramente la cabeza, con una expresión de sorpresa cuidadosamente elaborada. «Disculpe, Arthur, ¿qué hizo? ¿Se encuentra bien?» Parece bastante agitado. Su voz era suave, casi aburrida. Una calculada demostración de inocencia. Arthur se acercó un paso más, con las manos ligeramente temblorosas, no de miedo, sino del esfuerzo por contener la furia. Alguien le cortó el pelo a Eleanor mientras dormía. Se lo cortó todo. Se lo rebanó hasta el cuero cabelludo. La observó atentamente, buscando cualquier atisbo de culpa, cualquier grieta en su perfecta fachada. Los ojos de Vivian se abrieron de par en par con una expresión de sorpresa ensayada, una sutil apertura que no llegó a alcanzar la frialdad de sus profundidades. Incluso logró exhalar un leve jadeo. ¿Cortarle el pelo? ¡Cielos! Eso es simplemente una barbaridad. ¿Quién haría algo tan terrible? Justo el día de la boda de Clara. ¡Qué desagrado! Negó con la cabeza, en una muestra de refinada desaprobación, como si hablara de un canapé mal elegido, en lugar de un acto atroz de malicia. Justo entonces, el sonido de sus voces alzadas llegó al piso de arriba. Clara y Leo, despertados por la conmoción, bajaron corriendo las escaleras, con el rostro alarmado. Los ojos de Clara estaban abiertos de par en par por la preocupación, un marcado contraste con la calma cuidadosamente lograda en la cocina. «Papá, mamá, ¿qué pasa? ¿A qué viene todo este griterío?», preguntó con la voz tensa por la preocupación. Vivian, aprovechando la oportunidad de tener público, dejó caer su taza de café sobre la encimera. El ruido resonó con fuerza en el tenso silencio. Se giró, irguiéndose en toda su altura, irradiando un aura de indignación teatral. «Arthur está haciendo acusaciones absurdas, Clara. Me está acusando de mutilar el cabello de Eleanor. ¿Te imaginas algo así?». Se volvió hacia Clara con una expresión de inocencia agraviada. «Es absurdo. De verdad, ese hombre ha perdido la cabeza». Entonces se volvió hacia Arthur, entrecerrando los ojos y con una sonrisa cruel en los labios. «Quizás», empezó, con la voz impregnada de falsa preocupación, «se lo cortó ella misma. Para llamar la atención, ya sabes. Hay gente que hace lo que sea para convertirse en el centro del drama, sobre todo cuando se siente eclipsada. No sería la primera vez, ¿verdad?». La insinuación era clara, una flecha envenenada dirigida al carácter de Eleanor y al juicio de Arthur. Quería sembrar la duda, socavar la credibilidad de Eleanor. Vivian no esperó la respuesta de Arthur. Asestó su último y más cruel golpe, con la voz impregnada de condescendencia. «Y Arthur, cariño, quizá deberías considerar si la condición de tu esposa podría estar afectando tu juicio. El estrés puede tener efectos muy extraños en la percepción de una persona, ¿verdad? Sobre todo al tratarse de situaciones delicadas». Fue un intento deliberado y calculado de minimizar el sufrimiento de Eleanor e invalidar la ira de Arthur, mientras lo pintaba como irracional y nublado por la emoción. Rechazar el cáncer de Eleanor como una situación delicada fue un nuevo mínimo, incluso para Vivian. Arthur la miró fijamente, sin palabras por un instante, no por sus palabras, sino por la maldad pura y absoluta que vio en sus ojos. Era una malicia fría y calculadora, sin remordimientos. Supo entonces, con absoluta certeza, que estaba tratando con un monstruo, y este monstruo acababa de cometer su peor error. El aire en la cocina crepitaba, cargado de furia no expresada. Las palabras de Vivian, impregnadas de maliciosas insinuaciones, pesaban, pero tuvieron un efecto inesperado. No debilitaron la determinación de Arthur, la cristalizaron. Su rabia, antes ardiente e inestable, se transformó en una calma fría y peligrosa. Miró a Vivian con ojos duros como el acero, y su voz se redujo a un susurro mortal, mucho más amenazante que cualquier grito. «Sal de esta cocina, Vivian. Quítate de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Su tono tan carente de emoción sobresaltó incluso a Vivian. Por un instante, su compostura flaqueó. Un destello de miedo genuino cruzó sus rasgos perfectamente serenos. Reconoció el límite que había cruzado, la línea que había forzado demasiado. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, una salida dramática incluso en su repentina retirada, dejando a Clara llorando, aferrada al brazo de Leo,
y a este último con un aspecto completamente indefenso, atrapado en las devastadoras consecuencias. Arthur se quedó allí un instante, el silencio ensordecedor en la cocina tras la marcha de Vivian. Su mente corría, repasando las crueles palabras de Vivian, los sollozos desconsolados de Eleanor, y entonces un recuerdo repentino y estremecedor. Las palabras de Clara de la noche anterior, durante la conversación educada de la cena, resurgieron de repente con una claridad sorprendente. Cámaras por todas partes. Había observado Vivian con indiferencia. Y entonces Clara, con su alegría alegre y ligeramente forzada, lo confirmó. Sí, tenemos medidas de seguridad interesantes, dijo. Las cámaras, murmuró Arthur, casi para sí mismo, al comprenderlo como una luz repentina y cegadora. Levantó la cabeza de golpe, fijando su mirada en el rostro surcado de lágrimas de Clara. Clara, al oírlo, repasando a toda velocidad los sucesos de la noche y las anteriores observaciones de Vivian, se quedó sin aliento, abriendo los ojos de par en par al comprender de repente, horrorizada. «Las cámaras de seguridad. Dios mío, papá, tienes razón. Leo, tenemos cámaras por toda la casa, fuera y dentro también. ¿Recuerdas? Para mayor seguridad cuando viajamos». Leo, que había estado intentando consolar a Clara, levantó la vista, aún pálido por la conmoción del enfrentamiento. Abrió los ojos de golpe, y un destello de comprensión reemplazó su impotencia. «Sí, el sistema lo registra todo automáticamente. 24/7. Sube todo a la nube. Podemos comprobar qué pasó anoche». Su voz, inicialmente vacilante, se fortaleció con cada palabra, impulsada por una renovada sensación de propósito. En ese momento, Vivian, atraída por el repentino cambio de ambiente, o quizás por una curiosidad morbosa, reapareció en la puerta de la cocina, con la mano aún aferrada al chal de diseño. Su rostro, que antes era una máscara de indignación, ahora mostraba un sutil temblor de aprensión. «De verdad, esto es completamente innecesario», protestó, con la voz un poco más alta que antes, un ligero temblor que delataba su fachada cuidadosamente construida. «Deberíamos centrarnos en preparar la boda de Clara, no en caer en estas acusaciones descabelladas». Arthur se volvió hacia ella, con la mirada fija. «Sí, todos lo necesitan», dijo, con la voz aún peligrosamente baja. «Todos necesitan ver la verdad, especialmente Clara. Y tú, Vivian, necesitas ver la verdad de lo que hiciste». Leo, moviéndose con la rapidez de la urgencia, sacó su teléfono, recorriendo la pantalla con los dedos. Accedió al sistema de seguridad de la casa. Unos toques rápidos lo conectaron al servidor seguro. Una cuadrícula de pequeñas pantallas apareció en la pantalla del teléfono, mostrando varios ángulos de la casa: la sala, el pasillo, la cocina, incluso el jardín. Utilizó la función de reproducción y configuró el horario de la noche anterior. Adelantó horas de metraje. Las escenas se difuminaban. La animada cena, los invitados relacionándose, y luego, lentamente, la casa se quedó en silencio mientras la gente se retiraba a dormir. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba el ritmo sin interrupciones durante la madrugada. Clara y Arthur se inclinaron, conteniendo la respiración, sus corazones latiendo al unísono. Vivian se quedó paralizada en la puerta, con la mirada moviéndose entre la pantalla y Arthur, con un temblor revelador en los labios. Entonces, el avance rápido se detuvo. Leo se había centrado en una marca de tiempo específica. En la pantalla, una figura apareció en la cámara del pasillo del piso de arriba, moviéndose sigilosamente, casi furtivamente, exactamente a las 2:47 tt. Mede. Amke vestía una túnica oscura, pero su postura familiar, el distintivo mechón de cabello castaño rojizo, su porte elegante, casi regio, no dejaban lugar a dudas. Era Vivian. Se deslizó sigilosamente hacia la habitación de invitados donde dormían Arthur y Eleanor, agarrando con la mano algo pequeño y metálico, claramente unas tijeras, que brillaban tenuemente en la cámara con poca luz. La grabación la mostraba deteniéndose en la puerta, introduciendo con cuidado una llave que debía de conservar de sus años viviendo allí, o quizás la había sacado del juego de llaves de Clara. Entró sigilosamente, y la puerta se cerró casi en silencio tras ella. Unos minutos después,
Reapareció, con movimientos un poco más rápidos, un poco más agitados, pero aún con un silencio delicado, sin el objeto metálico en las manos. Luego retrocedió por el pasillo, desapareciendo de la vista. Un grito ahogado llenó la cocina. Clara se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par, presa de un horror y una traición indescriptibles. Un sonido ahogado se le escapó. «Mamá. ¡Ay, mamá! Eres tú». Su voz era apenas un susurro, cargada de incredulidad y un dolor desgarrador. Vivian, que había estado observando la pantalla con creciente terror en los ojos, finalmente se derrumbó. Su rostro palideció, ceniciento. La taza de café que aún sostenía, símbolo de su falsa compostura, se le resbaló de las manos temblorosas. Golpeó el suelo de baldosas con un estruendo, rompiéndose en 1000 pedazos, reflejando la completa y absoluta fragmentación de sus mentiras cuidadosamente urdidas. Los pedazos de la taza de café de Vivian yacían esparcidos por el suelo de baldosas, una cruda representación visual de la confianza rota y la malicia expuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Clara y el suave zumbido del sistema de seguridad del teléfono de Leo. Nadie se atrevió a hablar, con la mirada fija en la pequeña pantalla que acababa de revelar una traición tan profunda. Leo, con el rostro en shock, no detuvo la grabación. Continuó reproduciéndose, ofreciendo pruebas irrefutables del acto calculado de Vivian. Observaron cómo Vivian, tras volver a entrar en escena, giraba con cuidado la manija y se deslizaba hacia la habitación de invitados de Arthur y Eleanor. El ángulo de la cámara no mostraba el interior de la habitación, pero la intención era terriblemente clara. «Tiene llaves de todas las habitaciones», murmuró Leo con la voz ronca y la mirada fija en la pantalla. «Cuando instalamos el sistema, nos ayudó a organizar las llaves de repuesto y se aseguró de que todo estuviera etiquetado. Nunca pensé, nunca imaginé. Dar cuenta de que su propia suegra había usado su acceso privilegiado para un propósito tan oscuro lo inquietaba profundamente». El contador de tiempo transcurrido en la pantalla avanzaba sin piedad. Observaron en horrorizado silencio cómo transcurrían los minutos. 2 minutos, 5 minutos, 10. La imagen de la puerta cerrada, tras la cual ocurría lo impensable, parecía imponente. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se volvió a abrir lentamente. Vivian emergió, regresando al pasillo exactamente a las 3:03 am. Su postura, aunque aún intentaba ser discreta, mostraba un cambio sutil, casi imperceptible, cierta rigidez en los hombros, una ligera inclinación de la cabeza, una mueca de satisfacción en la comisura de los labios que transmitía una escalofriante sensación de logro. «Había pasado 16 minutos dentro de tu habitación», confirmaba la grabación. 16 minutos de destrucción deliberada y maliciosa. Clara, que había permanecido paralizada, con lágrimas fluyendo en silencio, finalmente recuperó la voz. Se giró hacia su madre, con su hermoso rostro contorsionado por el dolor y un dolor visceral. «Mamá», dijo con voz entrecortada, «¿cómo pudiste planear algo tan cruel? ¿Con Eleanor? ¿Conmigo? ¿El día de mi boda?» Su voz se alzó, cargada de angustia e incredulidad. La traición no era solo contra Eleanor, sino contra la santidad misma del día especial de Clara, contra la familia que con tanta desesperación había intentado mantener unida. Vivian, con la compostura que había perdido por completo, tartamudeó, con la voz entrecortada. «No es lo que parece, Clara, cariño. No lo entiendes. Yo solo estaba comprobando cómo estaban todos, asegurándome de que estuvieran a salvo. Oí un ruido y entré a comprobarlo. Sus excusas eran endebles, transparentes y nada convincentes. El señor Sterling, padre de Leo, un hombre de autoridad discreta que había presenciado todo el drama desde la puerta de la sala, dio un paso al frente. Su expresión era severa, su mirada firme mientras observaba a Vivian. «Señora Foster», dijo con voz tranquila pero firme, «la evidencia del video es bastante clara. No hubo ruido que investigar. Y entrar con tijeras a la habitación de una pareja que dormía, y luego salir con una mirada de satisfacción, eso no es vigilar a la gente. Quizás, por el bien de todos, sea hora de ser honestos». Bajo el peso combinado de la prueba irrefutable,
El desamor de Clara y la exigencia silenciosa pero inquebrantable del señor Sterling, el mundo cuidadosamente construido de Vivian, finalmente se quebró por completo. Sus hombros se desplomaron, su desafío se desmoronó. La máscara de indignación se desvaneció, revelando una vulnerabilidad retorcida y desesperada. Su voz, cuando salió, fue áspera y entrecortada, impregnada de un amargo resentimiento. «Se veía mucho mejor que yo», confesó Vivian, con las palabras atropelladas, impregnadas de una patética autocompasión. Su cabello, su tranquila confianza. Parecía tenerlo todo. Y yo lo perdí todo. ¿Saben lo que es, Arthur, Clara? ¿Ver a alguien más obtener todo lo que tú perdiste? La familia perfecta, la vida perfecta. Siempre se veía tan bien, incluso con su condición. Era demasiado. Arthur, con el rostro sombrío y la voz mortalmente tranquila, interrumpió su lamento autocompasivo. Entonces, dijo, con las palabras como astillas de hielo, ¿decidiste hacerla parecer otra vez una paciente de cáncer? ¿Despojarla de lo que simbolizaba su lucha, su recuperación? ¿Recordarle el momento más oscuro de su vida? La brutalidad de la confesión de Vivian, sus celos mezquinos que la llevaron a un acto tan cruel, era repugnante. Eleanor, que había estado de pie junto a Arthur, aferrándose el pañuelo, levantó la vista entre lágrimas. Sus ojos, aunque aún heridos, reflejaban una fuerza desafiante. «¿Tienes idea, Vivian?», preguntó con voz temblorosa pero clara. «¿Qué significaba para mí que me volviera a crecer el pelo? ¿Qué simbolizaba? No era solo pelo. Era esperanza. Era un nuevo comienzo. Era la prueba de que me estaba recuperando, de que estaba volviendo a ser yo misma. Y tú intentaste arrebatármelo deliberadamente». Su dolor era palpable, un testimonio de la profundidad de la herida que Vivian le había infligido. Clara, incapaz de aguantar más, se hundió en una silla cercana de la cocina, hundiendo la cara entre las manos. Sus hombros se estremecieron con sollozos silenciosos. «¿El día de mi boda?», susurró, ahogando las palabras. «Arruinaste mi boda, mamá. De verdad que lo arruinaste». Comprender que la amargura de su madre había manchado irrevocablemente el día más importante de su vida fue un golpe demoledor, quizás incluso más devastador que el impacto inicial de la traición. El dolor crudo en la voz de Clara, los pedazos de la taza de café, la evidencia innegable en el teléfono de Leo, todo flotaba en el aire, denso y sofocante. Clara, levantando su rostro surcado de lágrimas de entre las manos, miró directamente a su madre, con la voz sorprendentemente firme a pesar del temblor que le recorría el cuerpo. «Quiero que te vayas, mamá», dijo, con palabras afiladas y una determinación recién forjada. «Vete de casa, y no vuelvas hasta que puedas ofrecerles una disculpa como es debido a Eleanor y a mí. No una falsa, sino una disculpa de verdad por lo que has hecho». Vivian, despojada de sus pretensiones, recorrió la cocina con la mirada, pasando del rostro sombrío de Arthur al herido de Eleanor y, finalmente, a la mirada de desaprobación del señor Sterling. Señor Sterling no encontró apoyo, ningún aliado a su lado. Los muros de su mundo cuidadosamente construido se habían derrumbado a su alrededor. Sus hombros se desplomaron y, con un último suspiro de derrota, cedió. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, no con su habitual dramatismo, sino con un gesto de derrota que decía mucho de su humillación. Momentos después, la puerta principal se cerró con un clic, marcando su ignominiosa partida. Una hora después, Arthur y Eleanor se alejaban de la casa de Clara en las afueras. El silencio en el coche era denso, cargado con las revelaciones de la mañana, las emociones intensas y la profunda tristeza. Eleanor estaba sentada a su lado, con el pañuelo aún firmemente puesto, en una postura cansada. Lo miró con ojos suplicantes. «Prométeme que dejarás pasar esto, Arthur», susurró con voz frágil. «Por favor, no soporto la idea de más conflictos hoy. La boda de Clara debería ser sobre la alegría, no sobre la venganza. No más amargura como la de Vivian». Arthur agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada estaba fija en el camino, pero su mente era un torbellino de rabia, dolor y una determinación gélida. Quería prometerle, aliviar su carga, pero las palabras no le salían.
la imagen del cuero cabelludo destrozado de Eleanor, sus lágrimas, los sollozos desconsolados de Clara. Todo era demasiado reciente, demasiado crudo. Un hermoso día para la justicia, también. Resonó una voz sombría en su cabeza. No es suficiente, ni de lejos suficiente. La idea de simplemente dejarlo ir parecía una traición al sufrimiento de Eleanor, una capitulación imperdonable ante la malicia de Vivian. Eleanor, percibiendo su resistencia tácita, se inclinó ligeramente hacia adelante, con una mirada penetrante. «Arthur, por favor, tú no eres responsable de sus decisiones, pero yo sí de las mías. Y hoy he decidido centrarme en Clara. ¿Qué significa eso para ti?» No podía mirarla a los ojos. Sabía que había tomado su decisión, aunque no fuera lo que ella quería oír. Respiró hondo, intentando calmar la voz. «Significa», empezó en voz baja y firme, «que no puedo perdonar esta crueldad deliberada, Eleanor. No puedo fingir que no ocurrió, y no puedo permitir que escape a las consecuencias». Sabía que sonaba duro, quizá incluso egoísta, dada la súplica de Eleanor, pero una parte fundamental de él, un profundo sentido de la justicia, exigía actuar. No solo estaba furioso por Eleanor, estaba furioso por Clara, por la alegría que Vivian había intentado robarle, por los años de sutil manipulación y abuso emocional que finalmente habían culminado en este acto monstruoso. Eleanor suspiró, un sonido de profundo agotamiento. Comprendía la intensidad de su ira, la necesidad de venganza que lo quemaba, pero también sabía el precio que pagaría, la sombra que proyectaría sobre sus vidas. «Solo prométeme», dijo con voz más suave, «que no harás ninguna tontería, nada que le empeore el día a Clara». «Prometo no hacer ninguna tontería», dijo, con palabras cuidadosamente elegidas. No haría nada. Necio. Pero él haría algo. Al llegar a su casa, Eleanor, completamente agotada, entró lentamente, dirigiéndose directamente a su dormitorio para descansar. Arthur la vio irse, con el corazón dolido por una mezcla de amor y un deseo ardiente de protegerla de cualquier dolor. Luego entró en la cocina. El espacio silencioso contrastaba marcadamente con el campo de batalla emocional que acababan de dejar. Se sentó a la mesa de la cocina. El silencio solo lo interrumpía el zumbido del refrigerador. No lo impulsaba una rabia ciega, sino pruebas, testigos y una comprensión clara de quién era realmente Vivian Foster. Tenía el vídeo, la taza rota, el testimonio desgarrador de Clara, la confirmación de Leo y la declaración autorizada del señor Sterling. Había vivido con la particular malicia de Vivian durante décadas, pero esto era un nuevo mínimo, un acto público e innegable de crueldad premeditada. Esto no podía, no quería, quedar impune. Sacó su teléfono. Primero, le envió un mensaje de texto a Clara. «Allí estaremos», escribió, asegurándole en silencio que no dejarían que las acciones de Vivian condicionaran su presencia en su boda. «No me perdería tu día especial por nada del mundo». Necesitaba que Clara supiera que, a pesar de todo, su día seguía siendo lo más importante. Entonces, con la promesa que le había hecho a Eleanor, resonando en su mente, no hacer ninguna tontería, empezó a hacer llamadas. Su primera llamada fue a un número que se sabía de memoria, un buen amigo que además era un abogado muy respetado. No se trataba de tonterías. Se trataba de justicia fría y calculada. Se trataba de planificar su siguiente paso, uno que aseguraría que Vivian afrontara todas las consecuencias inevitables de sus actos. El Hotel Grand Meridian, un majestuoso edificio de cristal y piedra enclavado en jardines meticulosamente cuidados, resplandecía bajo el sol de la tarde. Era un entorno opulento, perfecto para una boda. Arthur y Eleanor llegaron puntuales, bajando del coche y poniéndose en manos del aparcacoches. Eleanor, a pesar de la dura experiencia emocional de la mañana, lucía una dignidad increíble. Su vestido color crema, el mismo que Vivian había despreciado por práctico, fluía con elegancia, y su pañuelo de seda estaba atado con una gracia exquisita que le daba un aire de discreta sofisticación en lugar de vulnerabilidad. Se movía con una fuerza interior que irradiaba hacia el exterior, un testimonio silencioso de su resiliencia. Caminaron de la mano hacia el salón de ceremonias, un espacio bellamente decorado, lleno de flores blancas y una suave iluminación ambiental. Al sentarse en la primera fila,
reservada para la familia inmediata, Arthur echó un vistazo a la sección opuesta, designada para Vivian y su familia. Estaba visiblemente vacía. Sintió una punzada de sombría satisfacción, seguida rápidamente por una certeza. «Oh, vendrá», le murmuró a Eleanor en voz baja. Vivian nunca pierde una oportunidad para el drama, sobre todo cuando puede ser el centro de atención. Eleanor simplemente le apretó la mano en un gesto de asentimiento silencioso. Momentos después, el señor y la señora Sterling se acercaron a su fila, con una preocupación cortés en sus rostros que trascendía las simples palabras de la boda. La señora Sterling tocó suavemente el brazo de Eleanor. «Eleanor, querida, ¿estás bien? Nos enteramos de lo que pasó esta mañana. Lo sentimos muchísimo». El señor Sterling simplemente asintió con firmeza en señal de solidaridad con Arthur, con una mirada que transmitía comprensión y apoyo silenciosos. Arthur le ofreció una sonrisa tensa y tranquilizadora, agradecido por su alianza tácita. Justo cuando la música preliminar empezó a sonar, anunciando el inicio inminente de la ceremonia, una oleada recorrió a los invitados reunidos. Todas las miradas se volvieron hacia el fondo del salón, donde unas imponentes puertas dobles daban directamente al extenso jardín del hotel. Vivian hizo su entrada espectacular, arrasando por la entrada del jardín como una estrella de cine. Resplandecía con un costoso vestido de diseñador color crema, con su intrincado encaje y su silueta fluida diseñada para llamar la atención. Su cabello estaba impecablemente peinado, y su maquillaje impecable. Se movía con una gracia exagerada, deteniéndose un momento en la puerta, atrayendo todas las miradas hacia ella, una actuación calculada para su gran público. Una oleada de murmullos recorrió la multitud mientras Vivian, una imagen de elegancia cuidadosamente seleccionada, comenzaba a deslizarse por el pasillo. Sin embargo, sus ojos estaban fijos. No miraba al altar ni al futuro novio. Miraba directamente a Arthur y Eleanor. Su mirada era depredadora, con una leve sonrisa casi invisible en sus labios. Se desvió ligeramente del pasillo principal, desviándose deliberadamente hacia su sección. Se detuvo justo antes de llegar a su fila, inclinando la cabeza con un gesto desdeñoso hacia Arthur. Su mirada se posó entonces en Eleanor, recorriendo su pañuelo con fingida lástima. «Eleanor, querida», ronroneó, con la voz apenas alcanzada para que la oyeran algunos invitados cercanos, «ese pañuelo es tan práctico para alguien en tu situación. Tan apropiado». Las palabras, aunque aparentemente inocuas, tenían un matiz cruel, un recordatorio de la enfermedad de Eleanor y su vulnerabilidad, un intento desesperado por recuperar algo de control, por herir una última vez. Arthur sintió una oleada de furia candente. Todo su cuerpo se tensó. Apretó los puños, sus músculos clamaban por acción, pero se obligó a permanecer sentado, con la mandíbula tan apretada que le dolía. «Aún no», se ordenó a sí mismo. Su mantra interno era una fuerza estabilizadora. No durante la ceremonia. Hoy es el día de Clara. Tomó una respiración profunda y temblorosa, canalizando su furia hacia una resolución fría y concentrada. Vivian, tras dar su golpe, siguió adelante, conmoviendo a la multitud con soltura. Saludó a algunos conocidos con besos al aire, ofreció una sonrisa encantadora a la anciana tía de Clara, y luego, estratégicamente, se posicionó ligeramente descentrada en el pasillo, con el cuerpo perfectamente inclinado para el fotógrafo de bodas que ya estaba tomando fotos preliminares. Proyectó la imagen de una madre amorosa y devota, manejando con gracia su compleja situación familiar, una imagen de serenidad y serenidad. Entonces, llegó el momento oportuno. Las puertas dobles al fondo del salón se abrieron de nuevo, y Clara apareció del brazo de su tío Robert, radiante con su exquisito vestido de novia. Por un instante precioso, toda la fealdad de la mañana, toda la tensión y la animosidad, parecieron desvanecerse en la insignificancia. Clara era de una belleza deslumbrante, su sonrisa genuina y luminosa, sus ojos brillaban de pura alegría. Arthur sintió un nudo en la garganta, su corazón henchido de orgullo paternal y un amor feroz. La ceremonia transcurrió maravillosamente, testimonio del profundo cariño de Clara y Leo. Se intercambiaron votos sinceros, se colocaron anillos y toda la sala se llenó de la calidez tangible del amor verdadero. Arthur lo observó todo, con la atención puesta principalmente en su hija,
pero una parte de su mente permaneció fríamente analítica. Observó a Vivian de reojo, todavía construyendo su narrativa, secándose los ojos con un delicado pañuelo de encaje durante los votos y reposicionándose sutilmente durante las lecturas para captar la mejor luz. Interpretaba el papel de la madre orgullosa y emotiva, una maestra del engaño. Pero Arthur sabía la verdad, y al acercarse la ceremonia a su fin, y al anunciar el ministro a Clara y Leo como marido y mujer, una nueva determinación se apoderó de él. Se había contenido, como le había prometido a Eleanor, por Clara. Ahora era el momento de que Vivian afrontara las consecuencias. Estaba más que preparado para lo que estaba por venir. La cena de la recepción nupcial fue un torbellino de conversaciones educadas, tintineo de copas y la suave música de fondo. Arthur, Eleanor, Clara, Leo y los Sterling se esforzaron al máximo por mantener un ambiente festivo, pero persistía una tensión subyacente, un reconocimiento silencioso del trauma de la mañana y la notoria ausencia de Vivian en la mesa principal, donde su tarjeta de lugar permaneció intacta. Los invitados, ajenos a la historia completa, simplemente asumieron que se trataba de una discusión familiar, algo habitual en las bodas. Mientras se retiraban los platos y se servía el postre, la coordinadora de bodas, una joven con portapapeles y una sonrisa ensayada, se acercó al micrófono. «Damas y caballeros», anunció, con su voz resonando suavemente por el elegante salón, «es hora de los discursos. Empezaremos con el padre de la novia, el señor Arthur Foster». Arthur sintió una familiar descarga de adrenalina al oír su nombre. Respiró hondo, alisándose la pechera de la chaqueta. En su bolsillo derecho, la pequeña memoria USB parecía un arma cargada. Caminó hacia el podio, frente a los 80 invitados expectantes, un mar de rostros sonrientes y desconocidos, todos esperando las típicas palabras sinceras. Eleanor le dedicó una pequeña sonrisa alentadora, un silencioso recordatorio de su promesa mutua. Estaba listo. Comenzó con palabras cálidas y sinceras para Clara y Leo, expresando su profundo amor por su hija y su inmensa alegría por su unión con un hombre tan maravilloso. Habló de la fortaleza de Clara, su bondad y el brillante futuro que auguraba para ambos. Los invitados murmuraron su aprobación, agradecidos por el sincero sentimiento. Entonces, la voz de Arthur cambió, un sutil cambio de tono que captó de inmediato la atención de la sala. Habló de Eleanor, su esposa, de su valiente lucha contra el cáncer y del inmenso significado de su cabello regenerado, no solo como una recuperación física, sino como símbolo de esperanza, resiliencia y recuperación de su identidad. Su voz rebosaba ternura, transmitiendo el profundo respeto y amor que sentía por ella. La sala quedó en silencio. Un silencio colectivo se apoderó de los invitados. La mirada de Arthur recorrió los rostros, deteniéndose un instante en Vivian, quien había llegado tarde a la recepción, entrando discretamente y ahora sentada en un rincón apartado, intentando parecer invisible. La vio ponerse rígida. «Esta mañana», continuó Arthur, con la voz endurecida, cada palabra clara y deliberada, rompiendo el silencio. «La misma mañana de la boda de Clara, alguien se coló en nuestra habitación de invitados mientras Eleanor dormía plácidamente. Alguien, con malas intenciones, tomó unas tijeras y le cortó todo el pelo, dejándola completamente calva otra vez». Una exclamación colectiva resonó por la sala. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Sus expresiones agradables dieron paso a la confusión y luego a un creciente horror. Comprendieron la gravedad del acto, la crueldad calculada que implicaba. Vivian, en su rincón más alejado, echó la silla hacia atrás con un chillido, poniéndose de pie, pálida. «¡Arthur!», protestó con voz estridente, rompiendo el silencio atónito. «Esto es totalmente inapropiado. Es el día de la boda de Clara». Arthur la ignoró, con la mirada fija en la asamblea. Alzó la voz, asegurándose de que todos los presentes oyeran sus siguientes palabras. «Esa persona», declaró con voz autoritaria y serena, «era Vivian Foster, la madre de la novia». Un silencio atónito se apoderó del salón, aún más profundo que antes. El aire crepitaba de incredulidad. Entonces comenzaron a circular algunos susurros que rápidamente se convirtieron en un sordo rumor de conmoción e indignación. Vivian se quedó paralizada,
con el rostro pálido como un cadáver, y sus protestas anteriores se apagaron en sus labios. Antes de que nadie pudiera procesar del todo esta impactante acusación, Clara, aún con su hermoso vestido de novia, se levantó de la mesa principal. Su voz, aunque temblorosa, resonó por la silenciosa sala, firme y clara. «Mamá», dijo, con un dolor inimaginable en la voz, «papá no miente. Tenemos pruebas en video de alta definición. Leo y yo, todos te vimos hacerlo». La confirmación de Clara, la propia novia, fue el golpe definitivo y devastador. Cualquier duda, cualquier pensamiento persistente de que Arthur pudiera estar exagerando o inventando, se desvaneció al instante. Los invitados apartaron la vista de Vivian, con expresiones que pasaron de la sorpresa al disgusto. Algunos lanzaron miradas compasivas a Eleanor, cuya serena dignidad permaneció inquebrantable a pesar de la exposición pública de su dolor íntimo. El profesor Davis, distinguido académico y amigo cercano de la familia de los padres de Leo, se levantó de su asiento con semblante severo. «Es un acto cobarde y despreciable», declaró, con una voz resonante de condena moral. «Totalmente imperdonable». Clara, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la mirada firme, miró directamente a su madre. «Mamá», repitió con una profunda decepción en la voz, «me da vergüenza, me da mucha vergüenza llamarte mi madre ahora mismo». El peso de esas palabras, pronunciadas por su propia hija el día de su boda, era insoportable. Vivian, completamente derrotada, se derrumbó. Su fachada cuidadosamente construida, toda su personalidad, se hizo añicos sin remedio. Buscó a tientas su bolso, con movimientos espasmódicos y desesperados. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó, no con su habitual dramatismo, sino con la cabeza gacha, con pasos vacilantes, como si estuviera pasando por un desastre de juicio. Todas las miradas en la sala la siguieron mientras se abría paso entre la multitud silenciosa y condenatoria. Llegó a la salida, empujó las puertas y huyó de la ceremonia entre lágrimas, con una humillación total y absoluta. Un suspiro colectivo pareció extenderse por el salón. La tensión, que había sido casi insoportable, finalmente se disipó, reemplazada por una sensación de alivio compartido, y luego por una serena sensación de justicia. Arthur miró a Eleanor con el corazón rebosante de amor y orgullo. Eleanor sostuvo su mirada, con una lágrima finalmente escapando, pero su sonrisa era genuina, una frágil flor de paz. Clara, aún de pie, se dirigió lentamente hacia su suegra, la señora Sterling, quien la abrazó con cariño. Leo se acercó a su nueva esposa, rodeándola con el brazo, ofreciéndole consuelo y apoyo. A medida que los fragmentos dispersos de la fealdad de la mañana finalmente se disipaban, Arthur, Eleanor, Clara, Leo y los Sterling compartieron un momento de silencio. Fue una reflexión sobre la justicia impartida, la familia protegida y el perdurable poder del amor que, incluso ante una malicia tan profunda, finalmente triunfó. La boda, aunque marcada por un escándalo inolvidable, sería recordada para siempre como el día en que la verdad prevaleció y el amor genuino brilló en la oscuridad.